y bienvenidos a De Conocimiento Humano, su anfitriona Pris. Pues bueno, vamos a estar recomendando este documental que se llama El escape de Hitler. Ustedes van a saber por qué. De hecho, también se va a estar preparando un tema que nos comentaron con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a abrir apetito, ¿no? Con este tipo de temáticas. Ahora bien, este es un documental del 2011, ojo. Y se dice que el 30 de abril de 1945, en Alemania, ciudad de Berlín, las tropas soviéticas invaden la ciudad de Berlín al caer el Tercer Reich. Hitler se refugia en su búnker el 1 de abril de 1945. Se anuncia que finalmente Hitler ha caído. La prensa da a conocer la noticia famosa y este documental comenta que su cuerpo jamás fue encontrado. La versión que se difunde y la más famosa fue que se suicidó junto con su esposa Eva Braun en el búnker. Ante esto se empiezan a cuestionar lo que es si se puede probar con documentos sacados de que esto es verdad. Ahora bien, un departamento especial soviético llamado Smerch comenzaría con la búsqueda de Hitler. Ahí recuperarían varios restos humanos de ese búnker. Se hace una declaración que ninguno pertenecía al Führer. Pocas horas después, Joseph Stalin anuncia que Hitler había escapado. En 1958, poco después de la muerte de Stalin, el gobierno ruso cambia la versión y que tenían la prueba que Hitler había muerto en el búnker de Berlín. Se dijeron que era un cadáver con una herida de bala en la cabeza, siendo expuesto este cráneo en el Museo de Moscú durante 50 años, despejando lo que sería el escape de Hitler. Para el año 2009 hay un giro muy vertiginoso de un equipo de investigadores en la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos, que se hacen pruebas de ADN en ese cráneo que estuvo exhibido en el museo, diciendo que esta prueba era falsa. Y entonces aquí comenzamos con esta historia de este documental. Pasó y empezamos a ver el año 1945. Hay teorías sobre este escape de Hitler en un submarino hacia Argentina. También se ha dicho que vieron a Hitler en varias partes del planeta. La mayoría han surgido desde Argentina, donde buscaron refugio varios nazis de alto rango como Wilhelm Franz Canaris, jefe de inteligencia, Heinrich Luitpold Himmel, jefe del SS del Rey Führer, Heinrich von Bentinckhoff, que era un general. Para esto ya empieza lo curioso del asunto de este documental. El FBI y la CIA denunciaron la presencia de Hitler en Argentina y elaboraron un como especie de retrato comparativo, para que nos vayamos entendiendo, con una foto expresando su estadía los años posteriores. Se dice que a través de este documental se refugió en la Patagonia, en Argentina. Estas personas que dirigen este documental se van a embarcar a Argentina para seguir las pistas, conociendo la opinión de historiadores y expertos. El historiador que nos narra toda esta historia se llama Carlo de Napoli o Di Napoli. También ha escrito cosas sobre el nazismo. Junto con el investigador y el productor del documental, Mariano Gómez, comienzan su travesía empezando por Berlín, para empezar a buscar aquí pruebas de esta fuga de Hitler. Ahí ingresan Carlos y Mariano a uno de los tantos búnkers que hay, tratando de encontrar la respuesta de lo sucedido. Todo lo que se sabe de Hitler viene del historiador inglés Hugh Trevor Roper. Su libro, Los últimos días de Hitler, fue mandado a escribir, dicen aquí en el documental, por el Servicio de Inteligencia británico, pocos meses después que acabara esta Segunda Guerra Mundial. Patrick Burnside, que es un escritor que hace lo del escritor del libro de Hitler, que se llama El escape de Hitler, habla como un medio mocho español, como que es francés,
y entonces como que de repente las palabras se le medio cuatrapean. Lo que pude sacar con lo poco que le estuve entendiendo, dice que este autor se vale de un investigador y de un testigo presencial que se equivoca en fechas, en meses, contando los hechos también habiendo errores de escritura. Ahora sí que declaraba, y con estas declaraciones tan transgiversadas se arma, ahora sí que con base también a lo que los aliados angloamericanos habían escuchado, pero no tenían ningún testigo ruso que contara esto cierto de Berlín, porque Berlín estaba lleno de rusos. Ahora sí que su investigación de Patrick, Hitler llega a Berlín el 20 de abril de 1945, el día de su cumpleaños número 56. El objetivo era comandar en persona el Tercer Reich. Y en esta investigación se dice que estaba nervioso y también se echó sus habladas a todo el mundo por la derrota militar, menos que era culpa de él, no como, ¿verdad? Si él era el que tenía que dirigir ahí. Sus últimos días dicen que la pasó con Eva Braun y con el primer ministro de propaganda Joseph Goebbels. La noche del 29 de abril se casa con Eva en el salón de conferencia, siendo este un refugio subterráneo. De ahí se retiraron a una cena para celebrar la boda. A las 2:30 de la madrugada, Hitler convoca a junta a los búnkers más cercanos para despedirse de ellos. Y ya no lo volvieron a ver. El relato dice que una vez que se concretó el supuesto suicidio, como lo tocan en este documental, subieron el cadáver al jardín de la Cancillería y lo cremaron. Eso es una de las versiones. Pero los testigos que dieron testimonios dijeron que ni lo vieron, ni tampoco se habló con estas personas que dijeron que lo quemaron. Perdón. Antes del estallido de la Segunda Guerra, todo lo estaba manejando Hitler. Ahora sí que se manejaba desde donde él vivía esto de lo del Tercer Reich. Ahora sí que ellos contemplaban que iba a haber bombardeos enemigos en Berlín. Fue por eso que empezaron con la construcción de los búnkers. En la Cancillería nadie entraba sin el consentimiento de Hitler o de la mano de él. Nadie debía de ver lo ostentoso y lujoso que se veía en esta parte y cómo vivían. Desde afuera siempre se mantuvo con que Hitler estuvo trabajando. Y sí, lo que sigue es que en este documental vemos que llegan al edificio de la Cancillería, donde dicen que Hitler pasa sus últimos días. Esto es el 26 de abril de 1945. Hay alguien interesante que mencionan aquí que se llama Hannah Reich, que ella aterrizó en Berlín porque era piloto de avión, entre disparos y de la artillería soviética, y visitaría a Hitler en ese búnker. Ella le comenta a él que tenía instrucciones de llevárselo al norte junto con Eva. ¿Quién le daría instrucciones? Ahí la interrogante. El escritor Carlo Di Napoli ha pasado, y lo mencionan aquí, 20 años investigando el paradero de Hitler. Él está convencidísimo de que se escapó. Sin embargo, su pregunta es ¿y cómo le hizo para escapar del centro de Berlín, rodeado de muchos soldados, siendo el hombre más buscado del planeta? Y lo que se cree es que esta piloto de nombre Hannah lo pudo haber rescatado antes de que surgiera toda la caída de Alemania y obviamente de los nazis. Ahora sí que dicen que lo sacaron en una avioneta. Hannah, al ser interrogada, cambia muchas veces la versión y jamás dijo la verdad de lo que sucedió. Y así se muere. Hannah escribe un libro llamado Volar en mi vida, donde detalla los últimos minutos del Tercer Reich. En su libro escribe al final lo siguiente: ¿no habré sacado a Hitler de Berlín?
con signos de interrogación. Ahora sí que especialistas dudan que hubiera muerto quemado. Lo que dicen es que la gente cercana dio su propia versión y fue asentada en documentos sin que hubiera refutaciones sobre lo que había pasado. La evidencia palpable de estos últimos días de Hitler. Algunos pues se quedaron con interrogantes. Dicen, dentro de este documental, que no hay fotos ni películas, no hay registro de su voz, no hay cuerpo, no hay nada. Ahora sí que se desvaneció. Carlo Di Napoli no cree que Hitler haya muerto en Berlín, tampoco que haya escapado. De ahí su hipótesis podría ir cambiando como nos van llevando en este documental. La falta de pruebas, según Carlo, sobre lo que pasa con Hitler es que él no estuvo ahí cuando cayó el Tercer Reich, sino que una pantalla se puso o un escenario para que se fugara Hitler. Poco tiempo antes de la llegada de los nazis a Berlín, estaba abandonado. De hecho, donde dicen que estuvo la mayor parte del tiempo Hitler fue en Berchtesgaden, Alemania. Ahí decidió vivir Hitler y este lugar queda al sur de Alemania desde 1923. Napoli, dentro de esto y de estas imágenes, fue a visitar este lugar para ver cómo vivía ahí escondido hasta su eventual fuga. Dicen que Hitler nació en Linz y con un contacto que tenía él por ahí se fue a vivir a Múnich. Debajo de donde vivía Hitler, en este lugar llamado Berchtesgaden, había una serie de túneles, o sea que al Chapo lo dejó pendejo, porque son señores túneles, el cual podía ser un lugar inexpugnable, o sea, ni cómo meterse a buscarlo. Ahora bien, era el centro del poder y donde empiezan ahí las operaciones, donde empieza a dar órdenes, donde hay también muchos seres humanos que van falleciendo. Y bajo las residencias oficiales de este lugar, que es un lugar en las montañas, existía una verdadera ciudad oculta. Y te lo muestran ahí. Cuando se dieron cuenta, los aliados de este lugar se había convertido para Hitler un lugar de descanso, digamos. Ahora sí que ahí él se retiraba cuando él no estaba haciendo propaganda. Se convirtió en el primer objetivo militar. Las casas de ahí solían ser un camuflaje, porque ahí había algo lo suficientemente importante estando bajo esa montaña, que sabemos que son esa serie de túneles. Los aliados alemanes que estaban a favor de esta guerra también fueron movidos, o sea, gente cercana a Hitler que apoyaba esto, y pues para preservar sus vidas, estas personas a donde los mudaron convencen a Hitler de que construyera un búnker al igual que tenía en Berchtesgaden, en Oberslager. En 1943, cuando hay el primer ataque en Múnich, decidió que era buena idea también hacer un búnker por allá. Con la construcción del búnker en Oberslager, donde él vivía, llamado Berchtesgaden, es que tienen unos nombres, se convirtió en la zona más segura para él y la cúpula del poder político allá. En cada entrada, por lo menos en Oberslager, se cuenta que el búnker tenía un diámetro de 22,000 metros cuadrados y 6 kilómetros de largo. El búnker tenía la particularidad de ser resistente a los ataques aéreos. Así que, si lo de arriba era destruido, podrían vivir abajo tranquilamente por meses. Sin embargo, aunque estuvieran bien protegidos por su vida él, también corría peligro porque se estaba volviendo como en una amenaza. Los testigos dicen que los refugiados vivieron ahí hasta el último de sus días. Se dice que Hitler estaba enfermo, pero no saqué a conclusión de qué. Y es por eso que en una hipótesis dicen que el clima frío le ayudaba para esta enfermedad y
Esto hace suponer que al fingir su muerte huiría a la Patagonia. ¿Por qué? Porque en la Patagonia hay un clima similar a donde él vivía. Ahora sí que para 1955 la justicia alemana declara la desaparición de Hitler y la supuesta muerte en el búnker que había dado, pues esta es refutada por los historiadores. Historiadores han dicho que cuál búnker ni qué nada. Entonces empieza la teoría de Carlo Di Napoli, haciendo más fuerte de que después de donde estaba va para Obeslager. A su vez, ya en esta época, Churchill lo que estaba haciendo era estrategias, comenzando esto, para que Alemania no invadiera Europa. Mientras tanto, en esos momentos, Hitler también analizaba el futuro del Tercer Reich. Napoli sostiene que si Hitler no estuvo donde murió, pues pudo haber estado en el nido del águila, que es otra construcción que tienen allá. Y esta fue hecha en 1938. Esta sí, fue para presumir a los colaboradores y a los funcionarios extranjeros. De hecho, dentro de ese lugar hay un ascensor de bronce con unos vidrios como espejo que dices, qué ostentación. Ahí él recibiría al ministro de Armamento. Esta era para jugarse las últimas cartas y la estrategia que iban a tener. Ahora sí que Sunrise fue un movimiento que hizo Hitler para empezarse a aliar con los occidentales para frenar a Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética, URSS, como se llamaba, para una invasión por el petróleo. Cuando Stanley se entera de esto, va de chisme a Estados Unidos y se dijo entonces que si había un pacto de como amnistía o de algo de armamento, a Hitler se le iba a hacer un escenario para que escapara por la puerta de atrás. Con esos pactos que se hicieron, entonces se empezaba a deliberar hacia dónde se iba a ir, si a España o a Japón, pero comentaron que entonces Argentina sería una buena opción. El 25 de abril de 1945, 3 días antes de la fin de la guerra que tenía Hitler y 5 días antes de su supuesto suicidio, los aviones británicos bombardearon Berchtesgaden. En el interior de los búnkers no hubo víctimas fatales y el destino de Hitler sería un completo misterio. Dice otro de los historiadores que viene dentro del documental que la historia oficial es mentirosa. Es una historia inventada por la inteligencia británica para librarse de las acusaciones de Stanley. Y esto lo dice José Salinas, que es historiador, que ellos habían hecho huir a Hitler. Dice, sabemos que nunca hubo un cuerpo de Hitler, ni de él ni de Eva fueron declarados desaparecidos a los 10 años. De no haber cuerpo, ni se sabía qué había sido de ellos después. Dice, no sabemos todo el resto. Ahora sí que hay una historiadora alemana llamada Gabi Behmer, que era una figura clave dentro del nazismo. Y aquí viene lo interesante, cómo se empieza a liar con los peronistas de Argentina. Dicen que hay un empresario que contactan los nazis y esto es para hacer el lavado de dinero hacia Argentina, entre barras de oro y de dinero, poco antes de que la guerra hubiese llegado a su fin. Según comenta que pudo haber llegado en avión a Berchtesgaden y a Noruega y de ahí abordar un submarino hasta Argentina. Napoli viaja hacia Múnich para ver un hidroavión
donde supuestamente habría escapado Hitler. Ahora sí que hubo pactos, pues como debe de ser, intereses al por mayor, y Allen Dulles, de la Agencia Estratégica de Servicios Americanos, lo llevaron para Estados Unidos antes de que se fugara Hitler, según esto, y Estados Unidos inventa llamado algo paperclip, que estaba destinado a los científicos alemanes, y curiosamente Werner fue el futuro director de la NASA. Ahí nomás para que nos echemos un quemón. Con estos pactos, Hitler iba a proporcionar constructores para armamento, tanto para nuestros vecinos de arriba como para Gran Bretaña. Iba a proporcionar también un cohete llamado B-2, capaz de llevar 1 tonelada de explosivos alrededor de 300 kilómetros de distancia. Se le conocía como el arma represalia 2 o arma mortal. Ay, nomás nos los dejan así caer en el documental. Nuestros vecinos querían con ansias ese cohete. Y también pues ya venían desarrollando lo que era la bomba atómica, imagínense. Armamento bélico, ¿no? Por eso es que varios alemanes se fueron para la NASA, quienes fueron los que pusieron a Según, porque también hay teoría de eso, del primer hombre en la luna. Y que ese pacto de fuga que tenía Hitler también lo era porque nuestro vecino buscaba ese conocimiento que tenía Hitler, que eso podía transformar a un país en el más poderoso del mundo. En el documental explican que Hannah, la piloto que les mencioné antes, ahora sí que muestran el avión que supuestamente esta mujer piloteaba dentro de este documental en el museo, y las particularidades que tenía este avión y que podría haber sido ahí el escape perfecto. Carlo se dirige entonces a la BOE para reconstruir los pasos de Hitler en su supuesta huida a Argentina. Se dice que en la teoría que pudo haber huido a una base de submarinos que era comandada por el Tercer Reich. Y así que Napoli quiere probar su teoría y aborda uno de estos submarinos para verificar cómo pudo haber sido esta huida. Y entonces ahí mismo pues le van explicando y como que le tratan de decir que esto pues sería prácticamente imposible. Ahora sí que al casi finalizar la guerra, varios sumergibles nazis que partieron a todos lados del mundo, antes del fin de la guerra, más de 40 naves de varios tipos partirían. Stanley sostuvo que alguno de estos submarinos podría haber ido Hitler. ¿Por qué no? Ahora sí que en una base en el norte de Noruega, muchos historiadores concuerdan que desde ese puerto salieron varios jerarcas nazis hacia Argentina. Entre ellos vuelven a mencionar a Hitler. Ahora sí que uno de los historiadores también, porque va entre varios nombres en historiadores en este documental, de que muestran a este submarino y pues que fue pura propaganda para Eva y Hitler que hubieran estado en ese submarino. Entre rumores y suspicacias, eso sí, 50 jerarcas nazis desde ese puerto zarparían para llegar a Argentina. De esos, 40 submarinos se entregaron en varios puertos del mundo. 2 de estos se rinden en la costa de Portugal a mediados de 1945, desconociendo qué ha pasado con 8 submarinos restantes. La mañana del 4 de julio de 1945 estalla un buque brasileño por el Ecuador. Estos detalles de la explosión sí han de haber sabido, pero lo ocultaron. Y que los rumores decían que habían sido submarinos nazis y que esto fue entre julio y agosto de 1945. Ahora sí que Julio Luiki es un historiador que ha estudiado todo esto por el Mar del Plata, y ahí es donde nos empiezan a contar también esta parte.
En el Mar del Plata, Nápoli llega para ver qué pasa con esos dos submarinos y si esto es factible de que Hitler llegara a Argentina, en el cual en la base sí están los documentos que prueban que estos submarinos llegaron a través de periódicos también de la época, se mencionan y los tienen ahí enmarcados en cuadros. Y también se menciona que de uno de esos búnkers faltaban 2 torpedos. Siento que cuando Nápoli había estado del otro lado, le dijeron que habían salido con carga completa. ¿Hacia dónde fueron esos 2 misiles que faltaban? Así que hay también una persona de Estados Unidos y otra de Gran Bretaña que llegaron a Argentina y les pidieron que entregaran todo el material bélico que no llegó con esos submarinos. Y Argentina dice, ok, y los entrega. Así como también las personas que había dentro como prisioneros de guerra. Y empiezan las disputas, porque también no todos fueron entregados, porque faltaban parte de la tripulación. Y Estados Unidos, nuestro país vecino, ni tardo ni perezoso, publica un libro llamado El Libro Azul, donde acusan a Perón de haber traído jerarcas nazis, incluso se hablaba de Hitler en este libro. Pero nada tonto, Perón responde con otro libro llamado Azul y Blanco, en la entrega de los submarinos y que sí habían sido entregados como lo pidieron. Y que lo que decía Stanley era puro cuento, puro choro mareador y propaganda política, y que no había documentos expuestos y que no había documentos secretos sobre este hecho. En esta posible huida de Hitler tienen varias partes fundamentadas con la historia misteriosa, con las declaraciones falsas e interrogatorios que están en secreto desde hace 50 años. No conocieron a otros submarinos y ver qué destino final tuvo. Ahí estuvo el asunto de a ver qué había pasado. Lo que sí es que dicen es que hay un testimonio importante de la viuda de Schaeffer, que era uno de los capitanes de un submarino que tenía el número 997. Ella sí reconoció que Hitler viajaba en un submarino, pero no era en el 977, sino que venía otro submarino acompañando a este. Y ese desembarcaría a Hitler en la Patagonia, al sur. Desde el siglo XIX los animales ya tenían interés en la Patagonia, también se cuenta. Ahí en el 45 se vio una gran afluencia de submarinos nazis en Caleta de los Loros en 1948. Se había visto que había un periscopio y que pues ahí se veía también que podía haber habido submarinos. Mediante una computadora dentro de este documental se explica que en ese lugar había una pista de aterrizaje alemán, llegando al borde del acantilado. Ahí, si aluzabas, se podían ver las manchas como si hubieran cigarros. Y la gente había visto este tipo de submarinos por la parte baja de la costa. En este lugar lo usaron los nazis para abastecerse de alimento y combustible. Entonces, ¿qué pasó con el puerto donde entregaron estos submarinos e hicieron la pantomima? ¿Y qué onda con ese puerto de Loros? Otro submarino podría haber sido una alta posibilidad de que Hitler hubiera desembarcado ahí. Canaris, que también huyó a Argentina y que lo mencionamos al principio del documental, era un agente bien cercano a Hitler. Tenía bien estudiada la Patagonia y casualmente llegaría ahí y comentó que había hecho un paraíso ahí, pero que también iba a ser su infierno. Y cuando este señor desapareció, pues dicen que según no murió y que fue un guía para Hitler para que llegara ahí. Una estancia ahí en la Patagonia de 50 metros hace pues que también pudiera haber un barco alemán ahí y otras cosas que estaban manejadas por ellos. Ahí en ese lugar había un acantilado y se habla de estos submarinos y gente desembarcando de ellos. Hay documentos y otro de los historiadores de este documental presenta su libro
donde dice que sí, 50 personas sí desembarcaron en un rancho perdido por ahí por la Patagonia. Y hay un testimonio de María Kentagorki, que era una polaca que escapa de Polonia por la invasión de Hitler y conocía bien la propaganda, la voz, la cara. Y pues bueno, ella al estar también allá ya en Argentina, ahí por una cordillera perdida, ve a dos personas hablando en alemán con uniformes negros y uno de ellos se queja por el lugar que estaba en medio de la nada y pues al escuchar la voz y más o menos identificar el rostro, dice que uno de ellos era Hitler. Además que para 1945 la Patagonia se encontraban dos caminos, dicen, y uno de ellos se cerró y que pues les quedaba dar una vueltezota tremenda. Entonces, de ahí se encontraron con esta polaca. Ahora bien, y también, pues obviamente, ahí es donde da esta mujer el testimonio. Y también dicen que por Chile desembarcaron otros submarinos alemanes. Ahora sí que acercándonos un poco a los Andes, se dice que sería el destino final de Hitler en Bariloche. En 1909, la fundación de Bariloche estuvo vinculada a la comunidad alemana y se le conoce como un refugio de criminales nazis más importantes de la década de los 40. Era un pueblo chiquito, en medio de la nada, ideal para esconderse o pasar desapercibido, con una salida al Océano Pacífico a muy poca distancia para vivir bien y pasar desapercibidos. Van a entrevistarse con Basti, con un historiador local. Él se basa con testimonios de gente cercana que estuvo con Hitler, que concuerda con documentos y otras informaciones que se empezaron a conjuntar con los testimonios y con documentos, y se va armando que pudo haber pasado. Coincide con lo que han dicho algunos entrevistados, que era su mismo rostro, sin cirugía, no tenía bigote, que el bigote le tapaba una cicatriz, que quedaba expuesta al no traer bigote, su cabello muy cortito y casi blanco. Se dice que con estos cambios sí pudo haber pasado por desapercibido por años. Ahora bien, en los años 50 en la Patagonia, todas eran propiedades alemanas. Y en la parte más alta de este cerro tenían un refugio llamado Berghof. Llevaba el nombre, curiosamente, de la casa de Hitler. Y estaba formado por un club de inmigrantes alemanes. Podría decirse que estos nazis tomaron este nombre como un homenaje. En 1933, cuando Hitler ascendió al poder, su prioridad vendría siendo la seguridad. Entonces, la gente de seguridad que empezó a rodear a Hitler comenzó a buscar refugios por varias partes del mundo para un eventual exilio de su líder. Hannah Reistis, ahora sí que se le ve en un video en Córdoba, Argentina, en 1934, de esas raras grabaciones, porque la mandaron a ella para reunirse con la familia Bustillo para conseguir 100.000 hectáreas al sur de la Patagonia. Así que ya se estaban preparando por si algo salía, pero mal. De ahí hay un escritor que hace el libro La fuga de Hitler, que ya lo mencionamos también en este documental, y asegura que estuvo por ahí y empata documentos sobre el embarco de la Patagonia y que se asentó en un rancho en los Andes donde el FBI y la URSS, que ahora es Rusia, desde que Hitler, ahora sí que estaba desde ahí, desde octubre, desde 1945, protegido por sus acólitos. De ahí van a recorrer la finca donde presuntamente se pudo haber quedado Hitler. En ese lugar se asegura que está enterrado Hitler y Eva Braun, en una isla así como que aislada, en la nada, por los Andes en Bariloche, donde se hizo una barra de concreto a las afueras, donde todavía existe, y ahí era para que aterrizara un avión de 2 hélices.
Tenía un muelle para un barco de 40 a 50 metros. La mansión por el lado de enfrente tenía 70 metros de ancho y de 10 metros y 700 metros en la planta baja y 300 por la parte de arriba, una suite de 100 metros cuadrados. Atrás de esto había una réplica de Verdanger con una casa con un nivel mayor y hasta para hospedar huéspedes. Tenía también una carnicería de mármol, pues para qué batallaba, ¿no? Si es que muestran esto en el documental, la propiedad y todo, que ya se ve medio descuidada y casi en ruinas. Y dicen que también dentro de esto, porque lo van recorriendo en una como especie de lanchita, hay una caseta de vigilancia. Muy raro para que alguien así, porque sí, estuviera viviendo ahí en la parte de la nada. Ahora bien, había una casa también de vigilancia que servía para vigilar y para estar al pendientes por si alguien llegaba por ahí. Dicen que la planta baja de esta propiedad tenía puros salones y la casa tenía 2 cuartos y un baño y una gran huerta. El historiador comenta en esta documental, que me parece interesante, que ciertamente más que huir y esconderse, hay un enigma grandísimo dentro de todo esto. Que está él seguro de que está tan cerca de la verdad y tan lejos de lo que pudo haber sucedido en realidad. Y que ahí en Bariloche, obviamente, sí era algo perdidísimo. Era como la isla perdida 70 años atrás. Además de la casa mansión en los años 40, y en ese lugar donde muestran en el documental, pues ahí estaba en medio de la nada y de nadie. Entonces sí estaba raro que hubiera tanta seguridad por ese lugar. Lo cierto, y que te lo recomiendo ampliamente para que lo cheques tu punto por punto, que la van a encontrar en la plataforma que todo vende, porque te tiene una plataforma que tiene esto de Alexa. Ahí está en video esto. Y es muy recomendable para aquellos que les encanta el misterio y lo que encierra lo que es la figura de Hitler. Entonces, yo te lo recomiendo ampliamente. Espero que te haya gustado la recomendación. Y pues sí, también nos vamos a enfilar a hablar de lo que me comentaron en uno de los comentarios. Si te gustó esto, puedes darle tu manita arriba, inscribirte, darle clic a la campanita y obviamente dejarme en la caja de los comentarios si ya lo viste, qué te pareció, te interesó, o qué piensas de todo estos historiadores que concuerdan en este escape. Y bueno, por mi parte es todo. Esto fue Presa Sagari. Que tengan buena noche y estaremos presentes en otro video. Por mi parte es todo y que tengan un lindo descanso.